El lago Ness, Escocia, diciembre 2018. En una nublada tarde de invierno, el historiador militar Ricky Phillips pasea a sus perros por la neblinosa orilla del lago cuando nota una extraña perturbación en las turbias aguas. Iba caminando por el margen del río Oik, el cual desemboca en el lago Ness. El clima estaba maravilloso, así que quise tomar una foto del lago. Tenía la mirada entre el teléfono y mis mascotas cuando escuché un extraño ruido y mis perros se volvieron locos. Al mirar la pantalla, había algo en la foto. La imagen granular pareciera mostrar una figura sinuosa emergiendo de las oscuras aguas del lago. No está claro qué animal aparece en la fotografía, pero muchos investigadores que la analizaron creen que puede tratarse de la evidencia más reciente que confirma la existencia de una infame y legendaria criatura del folclore conocida como el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness o Nessie es sin lugar a dudas el más famoso o icónico monstruo del que se hayan hecho informes en todo el mundo. Los relatos se remontan a décadas. Ha habido miles de reportes de avistamientos. Existe evidencia fotográfica convincente. Nessie se ha forjado una reputación en el universo de los monstruos y criaturas fabulosas. El primer avistamiento del monstruo del lago Ness fue en 565 después de Cristo. San Columba, un misionero cristiano de Irlanda, estuvo en el lago Ness y luego narró cómo había visto la criatura y le había hecho retroceder con el poder de la Santa Cruz. Con los años se le ha visto cientos de veces. Por ejemplo, el 15 de julio de 1965, 9 personas lograron ver al animal durante casi una hora. Entre ellos, un veterano investigador del lago Ness, así como un sargento de policía local, un topógrafo del condado y otros 6 testigos. Todos describieron lo mismo, cada uno desde un punto distinto del lago. Vi un objeto grande que no pude identificar. He pescado aquí desde que era niño y nunca había visto nada igual. Salió del agua justo frente a mí. Mediría, no lo sé bien, pero creo que entre 7 y 10 metros. Y cuando salió del agua se levantó casi 2 metros. Desde aquel avistamiento en masa de 1965, investigadores, científicos y hasta gente común y corriente se han apersonado al lago Ness en busca del afamado monstruo. En el 2021 hubo 6 avistamientos por personas que estaban junto al lago y otros 10 hechos por la cámara web del lago Ness. Lo importante aquí es que el monstruo del lago Ness y las imágenes que hay en él ya no son fotografías borrosas en blanco y negro. La gente sigue viendo y grabando cosas hoy en día. ¿Podría de verdad haber un monstruo viviendo en las aguas del lago Ness? Muchos expertos creen que es posible y como evidencia se apoyan en unas recientes lecturas de sonar que revelaron algo enorme moviéndose bajo el lago. La mejor evidencia que alguna vez hayamos tenido del lago Ness fue un contacto por sonar realizado por Ronald Mackenzie, quien opera un bote llamado el Espíritu del lago Ness. Desde él, hace 3 años, se hizo un contacto por sonar, un contacto incuestionable, como a 180 metros de profundidad. Ahí estaba. No estaba una hora antes cuando pasaron con el bote, no estaba una hora después, estaba allí y luego no más. Era un objeto sólido del tamaño de una furgoneta. Los expertos en fotografía opinaron que se trataba de un objeto animado. Si es cierto que hay algo moviéndose en lo profundo de las aguas del lago Ness, entonces, ¿qué podrá ser? Con el paso de los años, se han formulado numerosas teorías desde espíritus cambiaformas del folclore escocés o la supervivencia de una bestia prehistórica llamada plesiosaurio. Pero quizá lo más fascinante sobre la leyenda del monstruo del lago Ness es que hay reportes de criaturas similares por todo el globo. El fenómeno del monstruo del lago no es exclusivo del lago Ness. Hay informes similares por todo el mundo sobre criaturas lacustres. Es algo que llaman el cinturón de monstruos del lago, una franja latitudinal entre los paralelos 40 y 60 del hemisferio norte.
Si colocamos el cinturón sobre un mapamundi, hallaremos a todos los monstruos del lago famosos ubicados entre estas dos latitudes. Para mí, eso es clara evidencia. Lo que conseguimos es una cantidad de lagos muy similares, en su mayoría largos y relativamente angostos. Tenemos a Champ en el lago Champlain, el monstruo de Ogopogo del lago Okanagan en Columbia Británica, está la criatura del lago Bronzno en Rusia. Todo ha llevado a los investigadores a creer que hay algo sobre esas latitudes que las hace idóneas para la existencia de estas criaturas del lago. Por siglos, la humanidad ha contado historias de personas que tienen la capacidad de realizar hazañas que requieren de extraordinaria fuerza física. Pero, ¿por qué nos fascinan tanto estos personajes sobrehumanos? Amamos las historias sobre humanos que amplían los límites de la excepcionalidad. Y la historia está repleta de ese tipo de héroes folclóricos, más fuertes que cualquier otro humano. Tenemos personajes como Hércules, que son semidioses. Y esa es la fuente de su fuerza. Está alguien como Sansón de la Biblia, cuyo cabello le da una fuerza superior a la de un humano común. Y actualmente tenemos a los superhéroes Batman, Spider-Man, personajes que también son humanos, pero un poco mejores que los demás. Todas esas historias nos hablan de las posibilidades de la resistencia y la capacidad humana. ¿Qué tanto podemos presionarnos? ¿Qué tanto más rápidos o fuertes podemos ser? Talcott, Virginia Occidental. Aquí, al pie de las montañas Allegheny, yace un túnel de ferrocarril fuera de servicio, conocido como el túnel Great Bend. Según el folclore, este fue el sitio de una famosa leyenda de la década de 1870 sobre un trabajador ferroviario superhumano llamado John Henry. La leyenda dice que John Henry era un hombre de 1,98 metros y 127 kilos. Musculoso, brillante. Podías verlo a 1 kilómetro. La leyenda dice que nació siendo esclavo y tenía muchas metas para su familia al salir de la esclavitud. Y dijo, quiero un buen empleo, quiero mantener a mi familia. Y vio que el ferrocarril C&O estaba tendiendo vías y John Henry se presentó y dijo, soy su hombre. La fábula dice que todo el que firmaba para trabajar recibiría 20 hectáreas de tierra si terminaban el ferrocarril. Y a veces ese ferrocarril debía pasar a través de una montaña, así que John Henry no solo ponía vías, las vías férreas, sino que debía clavar estacas en la roca para crear suficiente espacio para cargar la dinamita. John Henry era el mejor perforador de acero. Entonces llegó un hombre con un taladro de vapor. Y la leyenda dice que ocurrió una carrera entre John Henry y la máquina. Según la historia, hubo una competencia entre John Henry y la máquina para ver cuál de ellos podía perforar más lejos en la ladera de la montaña en un solo día. Durante la competencia, se dice que la fuerza de John Henry era tal que los golpes de sus vasos gemelos hacían que la propia montaña se sacudiese. La historia dice que el taladro de vapor avanzó 2,7 metros. John Henry avanzó 4,3 metros. Así que John Henry es un superhumano y más supremo que una máquina. John Henry venció a la máquina en esa competencia, pero murió de un ataque cardíaco. Murió por agotamiento. Y lo que tenemos aquí es que John Henry comienza a simbolizar la abrumadora psiquis del hombre fuerte y la capacidad de triunfar frente a posibilidades extremas. La leyenda de la batalla de John Henry contra el taladro a vapor fue inmortalizada en una balada folclórica afroamericana. Y desde entonces, la inspiradora historia también ha sido celebrada varias veces en periódicos, teatro y libros.